Volvemos a Noticias Express a través de la pantalla de CNN Chile. En su viaje a las regiones del norte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, catalogó como un fracaso el proceso de reconducción de migrantes. Queremos hablar más de este tema y para eso vamos a tomar contacto con la directora nacional del Servicio Jesuita para Migrantes, Valesca Ureta, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Valesca, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Jacinta. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Valesca, primero, para que quede claro este término, cuando hablamos de reconducción, ¿a qué nos estamos refiriendo en la práctica? Porque según también esta normativa, se permitía la reconducción con policía militarizada de personas que hicieran ingreso a nuestro país por pasos irregulares, pero en algunas ocasiones ahí esto podía representar algún problema. En la práctica, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de reconducción? Bueno, la reconducción inmediata, también se le denomina más coloquialmente devolución en caliente, significa justamente lo que tú estás planteando, que las personas en la frontera se les solicita volver por donde ingresaron. Eso es lo que sucede en la práctica con este mecanismo. No necesariamente a su país de origen, sino que al país de procedencia, desde donde estaban ingresando. Sí. La idea es que retornen por donde estaban entrando a Chile en este caso, que puede ser, claro, Bolivia, Perú. Entonces, el mecanismo tiene que ver con que en la misma frontera a las personas les dicen devuélvase por donde entró. Eso es básicamente en la práctica. Claro. ¿Y concuerdan ustedes con este planteamiento del subsecretario que cataloga esto como un fracaso? Sí, nosotros creemos que es una medida muy frágil, una medida que no resuelve tampoco todo lo que estamos viviendo hoy. El subsecretario hablaba de que era muy importante haber hecho relaciones diplomáticas para que este mecanismo pudiese resultar. Pero también hay hartos otros elementos y detalles importantes que de este mecanismo hay que hablar. Primero, que sí, efectivamente, para que resulte, tiene que haber conversaciones bilaterales para que el país no se niegue a recibir a las personas, porque básicamente lo que sucede es que quedan en un limbo. O sea, no los dejan entrar al país que quieren entrar y tampoco los reciben en el país por donde estaban entrando. Entonces, efectivamente han quedado personas que han estado errando porque no los dejan entrar a ningún país. Y eso, en términos de derechos humanos, es inaceptable. Segundo, también otro tema importante que nosotros lo veníamos planteando cuando nos preguntaban qué nos parecía la nueva ley de migración. Y la reconducción inmediata tiene una fragilidad también que uno la puede ver por la discrecionalidad que puede existir de los funcionarios en fronteras para definir quiénes tienen que retornar y quiénes no. Hay personas que vienen para solicitar refugio porque están siendo perseguidas en sus países de origen y por el derecho internacional, y Chile tiene una ley de refugio, debiesen ser como en fondo integrados a un proceso de solicitud de refugio no reconducido. También es importante señalar que llegan mujeres embarazadas, adultos mayores, niños. En el balance del estado de excepción que se publicó hace unas par de semanas, sale que de febrero a marzo, de mediados de febrero a marzo, se han reconducido a 1.000 niños, niñas y adolescentes en la frontera. Entonces, eso también nos tiene que llevar a un análisis que es más profundo que solo que un país reciba cuando otro está reconduciendo a las personas. Es un mecanismo que tiene una fragilidad y es muy delicado si es que los funcionarios de frontera no están capacitados en un enfoque de derecho y cómo esto se implementa y cómo se hace también un orden en términos de quién debe ser reconducido y quién no. Efectivamente, si el país que debiesen volver las personas no está de acuerdo con que haya una reconducción a su territorio. Entonces, es un mecanismo que es muy relevante revisar, y en ese sentido, ahora con la apertura ya de las fronteras, nosotros seguimos insistiendo como Servicio Jesuita de Migrantes que Chile tiene mecanismos, tiene visas, tiene permisos que pueden hacer que la migración sea segura, ordenada y regular. La reconducción se instala para evitar el ingreso irregular o los ingresos por paso no habilitados. Pero Chile tiene mecanismos diplomáticos jurídicos para que las personas entrando a Chile ya lleguen en una situación migratoria regular. Y esas son las visas que nosotros tenemos, pero que
también lo hemos venido diciendo, se han otorgado en muy poco volumen frente a, por ejemplo, una de las crisis humanitarias más grandes que tiene el continente y que tiene el mundo en la actualidad. Un 14% desde el 2018 al 2021, que es la data que nosotros tenemos, que pedimos por ley de transparencia a la misma autoridad, nos señala ese dato, 14% de visas de responsabilidad democrática a las personas que vienen de Venezuela, nos habla de que estamos entregando en esa cantidad de años un bajo volumen de permisos que permitiría poder tener una migración segura, ordenada y regular y hacer que estos mecanismos de reconducción sean excepcionales, ¿sí? Porque tendríamos a personas que ya están llegando a nuestro país con sus papeles en orden. Valesca, me quiero detener en un punto que mencionabas a propósito de personas que pueden llegar solicitando refugio. A propósito de la situación en Ucrania, hemos hablado mucho de refugiados, haciendo la distinción de que no son migrantes, ¿no? Están huyendo de un conflicto bélico, la vida está en peligro, pero no es el único país donde se da esa situación. Tú mencionabas el caso de Venezuela, que claro, algunos pueden estar huyendo de esa nación o saliendo en busca de mejores perspectivas laborales, de vida, etcétera, pero otros, por ejemplo, arrancando de una persecución política que implica también el riesgo de sus vidas, por ejemplo, y ahí ya la categoría no es de migrantes propiamente tal, ahí hay una solicitud también de asilo, de refugio. ¿Ha faltado quizás trabajar esa arista en medio de una crisis regional que es la más grande acá en nuestra zona, la segunda a nivel mundial después de la de Siria? Me refiero a lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Ha faltado trabajar también ese enfoque y considerar quizás que no todas son crisis migratorias, sino que también está la situación de aquellas personas que buscan refugio porque su vida está peligrando o hay una situación de presión mayor, y que es algo que está aconteciendo acá también en la región? Sí, tú lo señalas muy bien. También nosotros hemos venido diciendo hace mucho tiempo que Chile, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, que no tiene ley de refugio, pero Colombia levanta un decreto para poder regularizar a 2 millones de personas venezolanas. Chile tiene ley de refugio y es una ley que se ha aplicado en muy poca medida, lamentablemente y vergonzosamente como país. El año 2020, el año 2021, en cada año solo se otorgaron 7 refugios, o sea, 7 personas en cada uno de esos años fueron reconocidas como refugiados. Y como tú bien lo planteabas, frente a una de las crisis humanitarias y de vulneración de derechos más grandes del mundo. Entonces, eso que es inexplicable, que es impresentable, para nosotros creemos que es una gran llave, una gran puerta de poder tener una migración segura, ordenada y regular, que todos los mecanismos que Chile tiene desarrollados para poder hacer que las personas estén de manera regular en nuestro país deben ser aplicados para que cuando tengamos identificado quiénes están entrando, cómo entran, que puedan entrar de manera regular, que se puedan incluir en la sociedad chilena de manera digna, que puedan acceder a contratos de trabajo, contratos de arriendo, como cualquiera de nosotros quisiéramos tener en algún territorio que nos acoja, y en especial cuando se está viviendo esta situación tan dramática. Claro. Valesca, en otro punto también, el día de hoy termina ya este estado de excepción en el norte. ¿Qué evaluación hacen ustedes también de esa medida? ¿Se anuncia en el gobierno anterior? ¿Se extiende también en estos primeros días del actual? ¿Cuál es la evaluación que hacen? Bueno, nosotros creemos, siempre también lo hemos dicho, que por supuesto que el Estado tiene el derecho y el deber de hacer, de implementar medidas de seguridad para el territorio, ¿no? Pero estas, si no son solamente estas, si no son acompañadas bajo un enfoque de derecho y con otras acciones que puedan acoger de manera idónea las crisis que estamos viviendo, finalmente no resultan, porque queda al final una situación desordenada, que es lo que nosotros y que nadie quiere. No es una migración segura, ordenada y regular, porque finalmente no se da abasto para controlar la frontera, se entra por paso no habilitado. El mismo nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones planteó que hay muchas personas que están en situación irregular, pero que tenemos que empadronar para poder saber quiénes son, cuántos son, porque Chile no tiene data, obviamente, de cuántas personas tiene de manera irregular en Chile, por lo tanto no tenemos dimensión de a lo que estamos enfrentando, y la política pública no va a poder ser idónea si no tiene la dimensión del problema. Entonces, desde ahí creemos que las medidas, si no son complementarias, no están basadas en enfoque de derecho y no asumen que hay una crisis humanitaria,
solo la seguridad del Estado no va a resolver ningún problema, lo puede agudizar de hecho, estar en el estado de excepción o solamente enfocarse en la seguridad y controlar la frontera. Las personas van a migrar igual bajo la desesperación de por qué lo están haciendo. Nadie migra por gusto en estos momentos ni cruza 5 países arriesgando todo por gusto, ¿no? Entonces es muy importante que entren otras políticas que de corte humanitario y de corte también inclusivo, que puedan recibir, acoger a las personas, poder también regularizar, que eso es un tema que a Chile se le va a venir, se viene, ya lo estamos viviendo fuertemente, qué va a pasar con las personas que no están regularizadas en el país, para que posteriormente, si esto se da, puedan ser incluidas. Entonces, es un tema que es complejo, que no solo se resuelve con medidas de control de fronteras ni de seguridad, se resuelve con medidas que estén basadas también en el enfoque de derecho, bajo el derecho internacional, bajo los tratados que Chile ha firmado, firmando los que todavía no hemos firmado, con el fin de poder implementar políticas que acojan y que asuman que estamos viviendo una crisis humanitaria y, como tú bien decías, la segunda más grande del mundo. Claro. Valesca Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrante, muchas gracias por esta conversación y también ese análisis acá en CNN Chile. Que tengas buenas tardes.